Hola, hola, nosotros somos el grupo conformado por Raimundo Vix, Jorge Vega, Nicolás Roselot, Julián Rodríguez Peña y José Ignacio Guerrero. Nosotros vamos a presentar acerca de la perspectiva ucraniana del conflicto que está ocurriendo actualmente en Europa del Este y que está enfrentando a Ucrania y a la Federación Rusa. Bueno, primero empezaremos con los antecedentes o el contexto. Ucrania hasta los años 90 no había logrado un Estado independiente ucraniano. Ucrania estuvo dividida entre Rusia y Polonia y luego a finales de la Primera Guerra Mundial entre el Imperio Ruso y el Austrohúngaro, como se puede ver en la imagen de la izquierda, donde en rojo se distinguen las zonas ucranianas de la mancomunidad polaco-lituana. A su vez, Ucrania vio solo 3 años de independencia entre 1917 y 1920, los cuales terminaron con la invasión soviética, generando así una gran hambruna y la muerte de 10 millones de ucranianos. Esto mismo generó un gran rechazo de los ucranianos nacionalistas al proyecto civilizatorio ruso. En la imagen del centro se puede ver como la RSS de Ucrania está, y a su vez en la imagen de la derecha la independencia ucraniana. También Ucrania desde 1997 construye relaciones privilegiadas con la OTAN, buscando concretar su independencia, pero fue rechazado gracias a la influencia rusa en la zona. También hubo una división política entre el este, que favorece a los políticos prorrusos, y el oeste, que favorece a los políticos de la Revolución Naranja y a la incorporación de la Unión Europea, como se puede ver en las imágenes, donde en la izquierda aparecen protestas pro-europeas del Euromaidán que llevaron a la salida de Yanukovych del país. No, para afianzar este proyecto de Estado independiente ucraniano y soberano, Ucrania necesita integrarse a las estructuras occidentales, que vendrían siendo la Unión Europea y la OTAN, como se ven en las dos imágenes de la derecha. Bueno, Ucrania busca incorporarse a estas estructuras occidentales en busca de dos objetivos: afianzar el proyecto de independencia, proyecto que no sería viable desde la visión del orden internacional rusa, donde se plantea que Rusia, Ucrania y Bielorrusia son una misma nación, pero que están separadas en 3 estados distintos. Bueno, las estructuras, como ya dije antes, son la OTAN y la Unión Europea. La Unión Europea siendo una unión política, económica, monetaria y aduanera, donde comparten una misma moneda, espacio aduanero y un espacio aduanero que sea libre. Bueno, la Unión Europea tiene como principales objetivos contribuir a la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible del planeta, contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, entre otros objetivos. Bueno, incorporarse a estas estructuras europeas implicaría que Ucrania se uniría al proyecto de multilateralismo, donde cada país de estas organizaciones tiene una igualdad de voz y Ucrania tendría una soberanía efectiva sobre su territorio y protección en caso de que Rusia intente de sobrellevar esta soberanía. Bueno, ¿en qué consiste el multilateralismo? Este consiste en la cooperación entre 3 o más países para alcanzar un objetivo común. Bueno, esta cooperación puede darse en el marco de organizaciones internacionales establecidas para este fin o directamente entre negociaciones entre países, y también puede involucrar organizaciones internacionales y no gubernamentales. Bueno, el modelo de la Unión Europea da igual de importancia a todos los países dentro de esta cooperación, sin importar su tamaño o importancia. Y recapitulando lo que dije anteriormente, Ucrania es un país que no es considerado como igual por Rusia, por lo que unirse o adherirse a esta estructura le daría la independencia a este joven país. A pesar de que Ucrania posee un proyecto de Estado independiente y soberano, el cual consiste en la integración ucraniana a las estructuras sociales occidentales, este presenta una barrera que le impide poder consolidar correctamente la visión internacional que posee. Dicha barrera es la división interna que posee Ucrania, pues a pesar de ser un solo país, hay ciertas zonas que se diferencian con respecto a las ideas que disponen. Una zona occidental, la cual posee una fuerte identidad nacionalista, soberanista y que está ligada culturalmente con Europa, y la cual le gustaría formar parte del proyecto común europeo, formando parte de instituciones como la OTAN o la Unión Europea. Y una zona oriental, la cual posee una afinidad cultural e idiomática con Rusia y que se desliga de cualquier identificación con Europa. Las diferencias entre estas dos zonas, que también se podrían conocer como el este y el oeste, se hicieron evidentes tras la desintegración de la Unión Soviética y la Unión en 1990. Un claro ejemplo de dichas divisiones presidenciales celebradas en el año 2010 en Ucrania, en las cuales la candidatura de Víctor Yanukovych fue votada mayoritariamente
por las regiones orientales, mientras que su contrincante principal, la ex primer ministra Yulia Timoshenko, consiguió su máximo apoyo en la parte occidental. Ucrania no ha podido incorporarse a las instituciones occidentales producto de la división que está presente en los cimientos del país. La elección que proclamó a Yanukovych es una de las razones por las que Ucrania no ha podido formar parte de la Unión Europea, puesto que su gobierno suspendió la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No obstante, este mismo presidente, Yanukovych, fue derrocado a través del Euromaidán, el cual fue un proceso de protestas internas que comenzó el 21 de noviembre de 2013, el día después de que se suspendió la firma de estos acuerdos, y finalizó el 22 de febrero de 2014, cuando este presidente huyó del país. Este acontecimiento fue en gran parte originado por el distanciamiento que provocó la suspensión de la firma del acuerdo mencionado anteriormente. Bueno, yo soy Nicolás Roselot y voy a hablar de los intereses de Ucrania. Tras la invasión de Rusia en Crimea en 2014 y la posterior ocupación rusa también de Donetsk y Lugansk en 2015, Ucrania ve como principal interés el unirse a la OTAN, con quien desde 2014 está construyendo relaciones privilegiadas. Pero Ucrania ha solicitado unirse a la OTAN en más de una ocasión. Una fue en el año 2002 y la segunda fue en el año 2008, las cuales fueron rechazadas con el argumento de insuficiencia de compatibilidad, interpretado como una clara señal de que el occidente respeta las zonas de influencia rusa. Esto se mantuvo hasta cierta medida tras la invasión rusa de Crimea, donde sin solicitar formalmente unirse a la OTAN, Ucrania comprendió que la única manera de que algo así no volviera a ocurrir sería ingresando a la dicha alianza militar. Si bien este es el principal interés del gobierno ucraniano, el cual percibe que la adhesión a esta organización es fundamental para defender a su país de la agresión rusa, y especialmente tras la invasión a gran escala rusa ocurrida en febrero de 2022, también para Ucrania es un anhelo en la opinión pública que se ve la integración con la alianza como algo vital para su país. En enero de 2022, antes del inicio de las hostilidades, del 64% de los ucranianos estaba a favor de unirse a la alianza militar. Voy a mostrar un video del presidente ucraniano Zelensky que anuncia que Ucrania solicitará una adhesión acelerada para poder ingresar a la OTAN. Hola, yo voy a hablar acerca de las proyecciones y el estado actual de este conflicto. En primer lugar, podemos ver cómo las tropas ucranianas han avanzado en una contraofensiva contra Rusia. Digámoslo, contraofensiva está centrada principalmente en dos partes, en Jersón, acá donde se ve la parte morada al sur del mapa, donde Rusia ya ha declarado la movilización general, la evacuación general de su población y la ley marcial. Y en el norte, en la zona de Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, donde ya se expulsaron a los rusos hace bastante tiempo y se espera que esto siga y que los nuevos combates también se libren en Donetsk y en Lugansk. Bueno, ¿qué es lo que podemos también hablar de algo interesante que ha ocurrido? Es los plebiscitos que ocurrieron en Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. En estas cuatro zonas se realizaron plebiscitos para unirse con Rusia, estas cuatro provincias ucranianas se adhieran a la Federación Rusa, pero fueron plebiscitos que no cumplieron con ni un estándar mínimo democrático. Fue un referéndum realizado por el ejército ruso en una condición de guerra, donde claramente no hubo la transparencia necesaria para que se realice un proceso de este tipo. Y sobre las proyecciones de este conflicto,
Hemos visto cómo han fracasado distintas instancias y mesas de conversaciones para llegar a una paz. Una paz, la verdad, que es una opción que se ve bastante alejada de la actualidad. Muchos analistas internacionales dicen que esta guerra, la verdad, que hasta el momento no se ve una salida clara de este conflicto internacional, y lo que podemos escuchar en las noticias o en el periodismo internacional es de que se habla mucho acerca de una escalada del conflicto. Hemos visto cómo la retórica rusa ha escalado, cómo la opción nuclear que Putin está hablando, y en general eso, lo que se puede proyectar, un avance de las tropas ucranianas, van a seguir avanzando, reconquistando partes de Ucrania, y una paz inmediata no se ve en el horizonte. Muchas gracias. De nada.